Hola, sean bienvenidos a este nuevo episodio de Desenmascarando la Desinformación. Les habla Jessica Oshiro. Hoy tenemos una invitada muy especial, Mariela Torrealba. Mariela Torrealba es licenciada en Comunicación Social, especialista en Comunicación Cultural y magíster en Planificación del Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela, de la cual es profesora jubilada en la categoría asociada. Investigadora y docente en el área de la comunicación, con publicaciones en las áreas de periodística y desinformación. Es directora de Media Análisis, Cotejo Info y el Observatorio Venezolano de Fake News. Mariela, bienvenida. Gracias por compartir con nosotros. Mariela, te haré un par de preguntas adentrándonos en el tema de la desinformación. A tu criterio, ¿consideras que la desinformación ha ido evolucionando? Sí, indudablemente la desinformación ha evolucionado. Okay. A ver, desinformación y noticias falsas y falseadas han existido a lo largo de la historia, pero nunca habían tenido una velocidad y un alcance tan pronto como este, al que además se suma que los árbitros, ¿okay?, históricos de la información también han cambiado su rol en el mundo contemporáneo. Esto empieza a acelerarse en el siglo XX con la expansión de medios que pueden transmitir en simultáneo. Y es el caso clásico de La Guerra de los Mundos, de un joven Orson Welles, que además fue un evento que impulsó las investigaciones de comunicación, que impulsó las investigaciones de audiencia, que intentó comprender por qué algunas personas habían creído la información, habían tenido ataques de pánico, se registraron disturbios, hasta un par de suicidios, y otras personas no la creyeron. En este siglo, indudablemente, y se acelera en el momento en que todos somos emisores y todos somos receptores. Además, generando contenido a una velocidad inimaginable. No es que en los medios tradicionales no hubiera desinformación. Hay estudios que dicen que el cenísimo Times de Londres anunció 27 veces la muerte de Lenin antes de que ocurriera. Pero el mecanismo de la prensa, de la radio, de la televisión, tenía algunas barreras de control, tenía algunos tiempos, en algunos casos muchísimos, ¿okay?, que era de un día para otro, ¿okay? Y tenían la posibilidad de recoger, de hacer algún tipo de corrección, rectificación, enmienda, y en principio podían alcanzar potencialmente a la misma población que había sido afectada por la narrativa desinformante. ¿Qué ocurre en este siglo? La expansión del mundo 2.0, el 3.0 y ahora con el advenimiento de la inteligencia artificial hace que todos seamos emisores. Y no todos somos emisores responsables. Y hace que todos seamos receptores. Y no todos los receptores tienen capacidad crítica. Y en este elemento es que yo quiero centrarme. ¿Qué sucede? Tenemos una sociedad que se ha acostumbrado a consumir contenidos muy breves, muy rápidos, los cuales son sustituidos por otros contenidos también muy breves, también muy rápidos. Y eso hace que nuestra capacidad crítica frente a los contenidos se vea mermada. Entonces, el problema de las mentiras no es la mentira. El problema es que si todo es mentira, da lo mismo la verdad. Y si no hay verdades consensuadas a nivel social sobre las cosas, encontramos una serie importantísima de problemas. Hace 6 semanas, quizás 2 meses, en Reino Unido hubo disturbios. Pusieron al nuevo primer ministro en jaque. Estos disturbios se producen por un asesinato, varios asesinatos en un preescolar además, lo cual hace que las personas seamos particularmente sensibles, y las noticias falseadas y los contenidos falseados que circularon culpabilizaron a la comunidad musulmana.
Esto generó disturbios, problemas. Tuvo el nuevo primer ministro en jaque cuando tenía como una semana, 2 semanas en el cargo. Cortaron la luna de miel de los primeros días del cargo muy rápidamente. ¿Por qué? Porque no es gratuito. ¿Okay? La información y la desinformación favorece a algunas personas. Siempre tiene un objetivo. ¿Ok? Objetivos ideológicos, objetivos económicos, inclusive objetivos de desafío lúdico. Entonces, en ese sentido, sí ha cambiado y ha evolucionado. Con la inteligencia artificial, la posibilidad de multiplicación de los contenidos es terrible. Se dice que en el 2026 ya la inteligencia artificial va a haber aprendido todo el conocimiento que hay en el planeta. ¿Qué pasa con esto? Que la inteligencia artificial va a empezar a alimentarse de otras inteligencias artificiales. Y entonces, allí vi en estos días un par de estudios que decían que hay un proceso de degradación. Es decir, cuando el contenido no es un contenido genuino, creativo, etc., lo que se produce es un proceso de descomposición. Y la propia inteligencia artificial, cuando genera la 9ª versión, empieza a generar cosas locas. Empieza a generar problemas, empieza a generar cosas. Además, hay que sumar que la inteligencia artificial está consumiendo una cantidad de energía física, que nos afecta. Yo cada vez que veo una nota que la inteligencia artificial dice que la película más importante es que la ciudad turística más bonita es, yo digo, Dios mío, estamos gastando energía para una tontera, ¿ok? Para algo que es realmente tonto y trivial. Entonces, en ese sentido sí ha evolucionado, ha cambiado, y como sociedades, las organizaciones multilaterales, muchos países están muy preocupados por la desinformación. Mariela, siguiendo el orden de lo que nos explicabas de lo que sucedió en Inglaterra, el primer ministro, te pregunto, ¿cómo afecta la desinformación a la confianza en las instituciones y la cohesión social? Indudablemente, allí, yo creo que ese es un caso emblemático. Pudiéramos tener muchos más. La primera presidencia de Trump, N cantidad de ejemplos, ¿ok? ¿Qué sucede? Las instituciones necesitan reglas más o menos claras, principios más o menos claros, y la cohesión social también. Si la cohesión social es bombardeada con elementos prejuiciosos, ¿ok? Ojo, en la inteligencia artificial también se han encontrado prejuicios aprendidos contra las mujeres, contra las minorías étnicas, contra otras comunidades, porque bueno, aprenden de lo que hay también. Y aprenden mal, sin criterio crítico. Entonces, las instituciones, por ejemplo, en Europa se aprobó una normativa para la inteligencia artificial. Naciones Unidas ha firmado varios convenios vinculados con los bulos y la desinformación. Se le ha exigido a las plataformas que no olvidemos, nosotros creemos que las plataformas son un espacio público. Y sí, pero no. Es decir, nosotros las entendemos como un espacio público, pero son empresas privadas que responden a sus principios e intereses. Que además le dicen a uno, usted está de acuerdo con esto, que son las condiciones, términos, y yo creo que nadie lee esa letra chiquita. Nadie se lo lee. Nadie se lee con lo que uno dice estar de acuerdo. Y uno participa en esa. Meta tiene ya varios años realizando programas de verificación de desinformación en sus plataformas. X, bueno, cuando era Twitter, antes de que lo comprara Musk, también tuvo un programa solo activo en inglés que se llamaba The Bird Watch, que era el pájaro vigilante,
para evaluar contenido. Pero el volumen de generación de desinformación es tan grande, ¿ok? Es tan voluminoso, es tan rápido, que no hay forma de controlar la desinformación por la fuente. Y entonces allí yo creo que las instituciones y la cohesión social tienen un desafío, que es cómo hacer para que todos seamos, ejerzamos plenamente nuestra ciudadanía comunicacional. Es decir, la ciudadanía tiene como varios niveles, o como históricamente fue la ciudadanía civil, la ciudadanía política, la ciudadanía social. Hoy podemos hablar inclusive de una ciudadanía que supone deberes y derechos comunicacionales. Para el ejercicio pleno de esa ciudadanía, tenemos que pensar en otras maneras de relacionarnos con los medios, de relacionarnos con las redes. Yo tengo que estar consciente que lo que yo elija en mi algoritmo va a marcar lo que yo veo. Por lo tanto, mi visión del mundo va a estar a priori sesgada. Por lo tanto, tengo que hacer un esfuerzo como ciudadano, como ser humano, de tratar de ver otras posiciones también. Porque si yo solo quiero ver, si yo solo elijo ver un determinado tipo de cosas, el algoritmo me va a reafirmar mi postura. Y yo voy a ignorar el resto del mundo, evitando o limitando lo que fue la génesis del periodismo, que era un acto de democratización de lo público. Por eso para las instituciones, los bulos, la desinformación, las narrativas desinformantes son muy importantes. Son muy importantes y tendríamos que empezar porque las autoridades no pueden mentir impunemente. ¿Okay? Pensemos en Donald Trump, candidato presidencial, diciendo en un debate presidencial que los migrantes haitianos se comen las mascotas. Afortunadamente, las comunidades reaccionaron bastante bien, con mucho humor. Hicieron música, canciones, etcétera, etcétera. Pero eso puede generar problemas de cohesión social. La ciudad a la que se refería Trump tiene migrantes haitianos legales que han potenciado la economía de esa ciudad. Por lo tanto, si tú incluyes un factor perturbador, ¿ok? Además, cuando la gente es tan sensible con sus mascotas y le dicen, no, se las van a comer, o sea, eso es casi canibalismo, la gente se siente muy afectada. Entonces, para las instituciones es muy importante. Otro elemento de las instituciones es que las instituciones tampoco pueden reaccionar solo a lo que es trending o lo que es viral en las redes. Porque hay cosas que de repente no son virales, no son tendencia y son objeto importantísimo de atención por parte de las organizaciones. Pero como no es trending o no es viral, no lo asumen. Entonces, eso es muy grave, es muy grave. Entonces, a efectos de la cohesión social y de las instituciones, es muy importante que aprendamos otra manera de relacionarnos. Mariela, con toda esta evolución tecnológica que estamos viviendo, ¿cuál es el papel de los bots y las cuentas falsas en la amplificación de la desinformación? Las cuentas falsas, los bots, impulsan la viralización. Pero yo quiero recalcar que la impulsan no son sus ejecutores. Quienes realmente viralizamos la información son los seres humanos como tú, como yo, como quienes nos oigan. Eso es un elemento que es muy importante y supone que es una responsabilidad propia muy importante, una responsabilidad ciudadana. Son clásicos, hay un estudio de la UNESCO sobre los fake news que detalla casos emblemáticos, ¿no? Por ejemplo, jóvenes kosovares durante la guerra que tenían granjas para generar desinformación.
Además, ganaban 6 veces lo que se ganaba en un trabajo normal por estar posteando constantemente. Sí, ellos lo impulsan, pero quienes repostean, reenvían, replican, comparten. Inclusive que aquellos quienes comparten, por si acaso, parece mentira, pero por si acaso lo comparto, estamos cometiendo un error. Le estamos haciendo el trabajo a quienes tienen intereses en desinformar. Si uno tiene dudas sobre si un contenido que le llegó es falso, yo diría, como dice la UNESCO, tómese una pausa, respire. Mientras más lo conmueva, más probable es que sea falso. Mientras más lo sacuda emocionalmente, más probable es que sea falso. Mientras más lo aterre o más lo emocione, lo más probable es que sea falso. Y para ejercer nuestra ciudadanía comunicacional responsablemente, tenemos que aprender nuevas competencias. En algunos momentos se está hablando, y en algunas discusiones sobre indicadores de desarrollo, se dice que ya la noción de alfabetización, la UNESCO está casada con esta propuesta, la está tratando de impulsar. ¿Por qué? Porque es muy importante que todos aprendamos a relacionar. Yo recuerdo que en 1998, o sea, en el milenio pasado, cuando se aprobó la primera ley orgánica de protección al niño, la niña y adolescente, una de los articulados comunicacionales era la necesidad de que el Estado creara un componente de educación para los medios. En el 98 solo hablábamos de educación para los medios, por supuesto. Un componente así como se ve lengua, como se ve matemáticas, como se ve geografía, historia. Teníamos que aprender a relacionarnos con los medios y ese componente. Eso no pasó, pero bueno, eso es otra historia, ¿no? Pero yo creo que hoy más que nunca, y no solo en el mundo de los comunicadores, sino en todo el mundo, la formación para comprender la lógica de los algoritmos, de las redes, de los medios, tendría que ser un elemento universal. Es la única manera que pudiéramos entender, comprender, darle un peso a aquello que es significativo, darle un peso a aquello que es falso y no contribuir a ser de tonto útil para otros, porque hasta en bulos triviales, por ejemplo, hay un bulo que a mí me parece muy simpático, que son los bulos de la Torre Eiffel. La Torre Eiffel con colores de la bandera, que era de Colombia, que era de Venezuela, que era por un ciclista, que era por el maestro Soto. En todo caso, si bien los chats, las cuentas falsas, los bots, inciden en impulsar la desinformación, son como el primer empuje, realmente los responsables somos los seres humanos. Por lo tanto, quienes tenemos responsabilidades somos las personas, son las instituciones que son responsables de una formación ciudadana. Entonces, en ese sentido, yo creo que es mucho más importante eso que los bots. Habrá que ver cómo se mueve el mundo de cuentas falsas con inteligencia artificial, que en todo caso han tenido ventajas extraordinarias también y realizan aportes, evitan las tareas repetitivas, protegen a los emisores cuando se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Pero no sé qué tanto pudiera ser un mundo de redes donde una dimensión de puras cuentas falsas conversaran entre sí. ¿Y qué impacto social pudiera tener? Eso no logro imaginármelo ahora. Mariela, para cerrar, con todo lo que hemos venido hablando, a tu criterio, ¿cuál es el futuro de la información en la era digital? ¿Cómo podemos asegurarnos de que la verdad prevalezca? Con más información, con mejor información. Es decir,
cuando, ojo, la muerte del periodismo se ha anunciado varias veces, ¿no? Se anunció cuando apareció la radio, se suponía que la radio iba a matar a la prensa, se suponía que la televisión iba a matar al teatro y a la radio, se suponía que las redes iban a matar a los medios de comunicación, y resulta que los medios de comunicación son actores esenciales en el mundo de las redes. Son actores fundamentales que además tienen ahora dimensiones que antes no tenían. Es decir, yo nunca hubiera podido fundar una estación de radio, comprar un periódico o una televisora. Ahora lo puedo tener, siendo una periodista normal, ¿ok? Y puedo llegar a poblaciones que antes estaban limitadas por un alcance determinado, y ahora creo que tengo una nueva dimensión de mis públicos realmente importante. Y solo con más información, solo con formación ciudadana en el tema mediático. Yo siempre insisto, todos tenemos la obligación de ser emisores responsables y receptores críticos. Eso es lo mínimo que yo tendría que tener frente a las redes. Tengo que ser responsable con aquello que contribuyo a propagar o que genero como contenido. Y tengo que ser crítico con los contenidos que recibo. E inclusive tengo que ser crítico conmigo mismo con respecto a lo que es mi propia relación con las redes. Tengo que ser capaz de analizarla, de evaluarla, de distanciarme de ella para poder... ¿Por qué? Porque el principio de la información en las sociedades, ¿cuál es? Es hacer común un presente social. Pero si yo voy a tener un presente social que estoy viendo por el ojo de mi ombligo, evidentemente la cohesión social, la democracia, se ven profundamente afectadas. Entonces, eso sería en principio lo que yo exhortaría, es lo que intentamos hacer desde Medianálisis, desde el observatorio, desde Cotejo. Es decir, nosotros nos hemos propuesto no solo el análisis de la situación mediática nacional y la investigación de la situación mediática nacional, sino contribuir, aunque sea con un granito de arena, al saneamiento de la opinión pública, proporcionándole elementos para desmentir información falsa, falseada, interesada y narrativas desinformadas. Bueno, Mariela, muchísimas gracias por tu participación. Súper valiosa toda la información. Este poco rato que estuvimos, de verdad fue muy interesante todo de lo que nos hablaste. Gracias. No, gracias a ti. Además, me parece que es un tema que tenemos que discutir constantemente, en el cual como sociedad, como persona, tenemos que sacarlo del mundo de los comunicadores y llevarlo al mundo de la sociedad, porque es un tema que afecta a la sociedad. Bueno, a todos nuestros seguidores, espero se haya entretenido e interesante toda esta información, que sea de provecho. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto.